¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para tratar de comprender lo que sucede allá afuera. Y después de la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República como encargada, algo que probablemente se va a formalizar a más tardar mañana, es evidente que va a haber una profundísima reforma en la Fiscalía General de la República. Es evidente y obligado que muchas cosas van a cambiar y que la perspectiva con la que vemos en este momento a la Fiscalía tendrá que modificarse en la medida en que vaya cambiando para bien. Pero la pregunta que nos hacemos todos, y estoy seguro que la mayoría de ustedes también se plantean la misma pregunta, es ¿cuándo se va a llevar a cabo una profunda y verdadera reforma en las fiscalías y las procuradurías de los estados? Porque todos sabemos que muchas de las fiscalías y de las procuradurías son utilizadas por los gobernadores para resolver y acomodar sus asuntos utilizando la procuración de justicia para presionar o para resolver asuntos que les importan en lo personal, sin pensar necesariamente en el bienestar de la gente y en que la justicia debe de ser para todos por igual. Por eso se justifica y se entiende que la desconfianza de los ciudadanos que no denuncian los delitos de los que son víctimas y la falta de herramientas científicas para hacer su trabajo propician que el clima de impunidad prevalezca en la República. Con un índice altísimo de impunidad de 93.2%, que es la cifra negra de delitos que no se denuncian o de delitos que aún siendo denunciados no son objeto de atención del Ministerio Público para la apertura de una carpeta de investigación. Lo que hace obligada una reforma profunda en la procuración de justicia, en la investigación del delito y la captura de los criminales, proceso obligado en todos los estados, luego de la limpia que se está llevando a cabo en la Fiscalía General de la República, consecuente con la salida de Alejandro Gertz Manero y la llegada de la nueva encargada de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos. La información que proporcionan la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el informe Percepciones de Impunidad 2025, elaborado por la organización Impunidad Cero, una institución académica que analiza el desempeño de la Procuración de Justicia en México, concluyen que las fiscalías estatales requieren más trabajo de inteligencia y más coordinación con la Fiscalía General de la República. Vemos en la diapositiva número 3 cuáles son los elementos esenciales que deberían tener todas las fiscalías de la República. En estos censos nacionales de Procuración de Justicia federal y estatal, se llega a las conclusiones que vemos en la diapositiva número 3 con respecto a lo que deben hacer las fiscalías. Por ejemplo, en este momento, las unidades de inteligencia y o análisis criminal de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías o procuradurías de justicia estatales funcionan de la siguiente manera. De las 32 entidades del país, más la Fiscalía General de la República, solamente en 20 casos existen unidades que elaboran estudios sobre la incidencia delictiva en la entidad federativa correspondiente, así como diversos análisis comparativos con otras entidades federativas. También hay solo 19 entidades en donde se generan de manera seria y formal estadística delictiva. Solo 16 entidades elaboran cartografía delictiva. Igual número, 16 estados diseñan estrategias de operativos preventivos en el ámbito de su competencia. Estamos hablando de 16 entidades más la Fiscalía General de la República. Estamos hablando de 31 instituciones, de las cuales solamente 16 de 33 instituciones, estamos hablando de 32 entidades federativas más la Fiscalía General, son 36 instituciones. De esas 36 instituciones, solamente 16 elaboran cartografía delictiva
y solamente 16 diseñan estrategias de operativos preventivos en el ámbito de su competencia. Y solamente 15 entidades de la República realizan estudios criminológicos, victimológicos, de fenómenos delictivos y otros que coadyuven a la prevención del delito. Nada más les pondré a ustedes un caso. El caso, por ejemplo, de Jalisco, que es una de las principales entidades de la República, donde la crisis forense y el rezago en identificación de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, de acuerdo con algunas organizaciones de derechos humanos, superarían entre cuerpos y fracciones de cuerpos más de 11,000 casos solo en el estado de Jalisco. Y eso que Jalisco es una entidad que tiene recursos y que tiene una fiscalía bastante estructurada. Vemos en la diapositiva número 4 otro listado de unidades de inteligencia y de las actividades que deben de realizar en el ámbito criminal, incluyendo la Fiscalía General de la República. Estamos hablando que de 36 instituciones, solamente 29 se dedican a diseñar y aplicar métodos de análisis y clasificación de información que permita la investigación, persecución y esclarecimiento de hechos delictivos. En solo 25 entidades se elaboran bancos de datos que coadyuvan en la investigación y prevención de los hechos delictivos. En otros 25 estados de la República operan sistemas de recopilación, clasificación, registro y explotación de información para constituir bancos de datos que sustenten acciones preventivas y de combate al delito. Y en otras 25 entidades de 36 se suministran medios de prueba a los fiscales o agentes del Ministerio Público a efecto de integrar las carpetas de investigación. Mientras en el ámbito federal ya existe una estructura muy clara de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Nacional de Inteligencia, los servicios de inteligencia de la Marina Armada de México, del Ejército, de la Guardia Nacional, que de manera coordinada trabajan para establecer estrategias en el combate a las organizaciones delictivas. Como vemos, hay una serie de carencias en las instituciones de las fiscalías y de las procuradurías estatales que inhiben en gran medida que cumplan con su objetivo. Por eso, en un principio hablábamos de la necesidad de una profunda reforma que necesariamente tiene que ser impulsada por el gobierno federal, porque hay muchos estados y muchos gobernadores donde no les interesa que la Procuración de Justicia avance, porque no les interesa que se investiguen los delitos que se cometen. Y estamos hablando de una cifra negra de impunidad superior al 93% en la República, y eso obligaría a que se tomen medidas urgentes. Durante 2024, se cometieron en México 33.5 millones de delitos, de los cuales quedaron impunes el 93.2%, por muy diversas causas atribuibles mayormente a la desconfianza de las personas en la autoridad, lo que ha derivado que en los últimos 13 años, la cifra negra de delitos prácticamente no ha descendido. Vemos el diagrama que está en la diapositiva número 6 y vea usted qué terrible situación tenemos en México. Denuncia de delitos y cifra oculta, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, realizada por el INEGI. En este diagrama vemos, se cometieron en el 2024 33.5 millones de delitos. 9.6% de esos delitos fueron denunciados. De ese 9% de delitos que fueron denunciados, 6.8% tienen carpeta de investigación y 2.8% sin carpeta de investigación. Pero el 90.4% de los delitos no fueron denunciados. Entonces, al sumarse los delitos que no fueron denunciados con los delitos que no tienen carpeta de investigación, llegamos a este porcentaje verdaderamente impresionante
que el INEGI define como cifra oculta y que en síntesis podríamos llamar un margen, un porcentaje altísimo de impunidad, porque esos delitos no se castigan. 93.2%, como lo ve usted en pantalla. Y luego, en la diapositiva número 7, vemos que de los 33.5 millones de delitos ocurridos en 2024, solo 0.8% tuvieron una resolución favorable en el Ministerio Público. Y aquí se incluye la recuperación de bienes, se puso al delincuente a disposición de un juez, hubo reparación del daño y se otorgó el perdón al delincuente. Pero estamos hablando, escuche usted, de solo el 0.8%, ni siquiera el 1% de esos 33.5 millones de delitos que se cometieron. Estos números, estos datos nos dan una idea muy concreta de la gravedad del problema de la procuración de justicia en el país. Cuando hablamos de la inseguridad, tenemos que hablar necesariamente de que se requiere una profundísima, inmediata y enérgica reforma que tiene que impulsar necesariamente el gobierno federal desde el Congreso de la Unión, una reforma que obligue a los gobernadores y a los congresos estatales a establecer nuevas reglas para el trabajo de las fiscalías y de las procuradurías. ¿Por qué? Porque vea usted, de los 33.5 millones de delitos ocurridos en el 2024, la mayoría están en trámite, o no se hizo nada, o no se recupera, o se recuperaron los bienes en una pequeña fracción, se puso el delincuente a disposición de un juez también en una proporción muy pequeña, y así va bajando la intensidad de las tareas que realizan las fiscalías o las procuradurías para resolver estos asuntos. Pero en general y en concreto, solo el 0.8% de los delitos que ocurrieron en el 2024, solo 0.8% tuvieron alguna solución en el transcurso del año. Y vea la diapositiva número 8. En esta diapositiva número 8 vemos la crónica, la línea de tiempo que nos dice que urge, es urgentísimo que se tomen medidas para poner a trabajar y a funcionar las fiscalías y las procuradurías estatales. Vea usted las barras impresionantes. En el 2012, la cifra oculta o cifra negra de delitos que quedaron impunes en el 2012 fueron 92.1%. Y en el 2024 es 93.2%. Es decir, prácticamente no cambió nada y estamos hablando de un trecho muy largo. Cuéntele. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años consecutivos con un altísimo grado de impunidad. Y por eso luego nos preguntamos, ¿y por qué la delincuencia no cede? Pues porque las fiscalías y las procuradurías estatales no están haciendo la chamba que les corresponde en el ámbito de los delitos del fuero común. ¿Cuáles son las causas por las cuales la gente no denuncia? Pues porque considera que acudir ante la autoridad es una pérdida de tiempo, porque la gente desconfía de la autoridad, porque las personas estiman que los trámites son largos y difíciles, entre las principales razones que podrían esgrimirse. La impunidad y la renuencia de la población a denunciar los delitos de los cuales es víctima se derivan de que la gente considera muy engorroso y tardados los trámites ante el Ministerio Público, porque recibe maltrato de la autoridad o porque simplemente no confía en las fiscalías. Todo esto profundiza el problema de la procuración de justicia en nuestro país, según reflejan los datos proporcionados por la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La pregunta aquí que nos tenemos que hacernos y que además es un obligado análisis sobre la cuestión de las fiscalías es si esa famosa autonomía ha servido para algo. Porque en 7 años, si usted lo recuerda y está documentado, un sujeto como Alejandro Gers Manero no le rindió cuentas a nadie porque la Fiscalía General de la República era autónoma. Y así hay muchísimos fiscales en los estados
que con el cuento de que son autónomos, no le rinden cuentas a nadie. Ese es un asunto que tendría que analizarse seriamente con respecto a la forma como están funcionando actualmente las fiscalías. Veamos la diapositiva número 11. ¿A qué causas se atribuye que la gente no denunciara delitos en el 2024? Vea usted, el 63% de la población que no denunció lo hizo por causas atribuibles a la autoridad y el 36.6% dijo que por otras causas. Pero vea, el principal problema en la denuncia es la propia autoridad, la que se supone que debería de facilitar el procedimiento. Vemos enseguida la diapositiva 12, donde vemos las causas por las cuales la gente no denuncia. Causas que son atribuibles a la autoridad según sexo, mujeres y varones opinan. Vea usted, el 32% de las mujeres dice que no denuncia por pérdida de tiempo y el 37% de los varones por la misma razón. El 13.3% de las mujeres y el 14.8% de los hombres dicen que desconfían de la autoridad. El 9.9% de mujeres y el 10.5% de varones no denuncian porque consideran que los trámites son largos y difíciles. Y luego con menores porcentajes por la actitud hostil de la autoridad y por miedo a la extorsión. Pero todas estas causales están comprendidas en el 63% de las personas que no denuncian los delitos de las cuales son víctimas. Bueno, desde 2012 hasta 2024, en los más recientes 13 años, el porcentaje de delitos que no son denunciados o que no son investigados y que por lo tanto quedan impunes se ha mantenido en México por encima del 90%. La impunidad sigue siendo un problema estructural de la justicia en nuestro país. Esto concluye el informe Percepciones de Impunidad 2025, elaborado por la organización Impunidad Cero, una organización independiente que analiza la actuación de las instituciones de justicia en México. Advierte el informe de Impunidad Cero que desde 2022 hasta 2024, de manera consistente, son más las personas que consideran que la impunidad se ha mantenido o aumentado que quienes perciben una disminución. Y cuando vemos las estadísticas sabemos por qué. No es solo una percepción, podríamos decir que es una certeza absoluta. En 2024, el 43% de las personas entrevistadas afirmó que el nivel de impunidad se ha mantenido. El 40% respondió que va en aumento. Ya estamos hablando del 83% de los ciudadanos entre los que afirman que el nivel de impunidad se mantuvo o aumentó. 40 más 43, 83%. Y solo el 14% opinó que ha disminuido la impunidad en el país en los últimos 13 años. Estas conclusiones se apoyan en la encuesta Ómnibus Nacional Académico realizada por la consultora Data Opinión Pública y Mercados, y se llevaron a cabo 1,424 entrevistas a personas de 18 años y más entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre del 2024 en hogares cara a cara. Vea usted la diapositiva número 15. En esta diapositiva le pregunta la gente del informe Impunidad Cero, le pregunta a la gente: al tratar de denunciar, ¿las autoridades te convencen de que es mejor no hacerlo? Y vea usted lo que contesta la gente. El 22% dice: siempre tratan de disuadirme de que no denuncie porque la autoridad no quiere investigar o no le conviene investigar, porque muchas veces la misma gente de las fiscalías pastorea a los delincuentes. Luego también dice otro 31%, casi siempre me quieren convencer de que no denuncie. Solo 7 dice que nunca lo han querido persuadir de que no presente la denuncia y 9 que casi nunca. Pero el 26% pues de vez en cuando sí lo hacen. Vemos en la diapositiva número 16 la percepción ciudadana sobre corrupción del Ministerio Público y las policías. Primero a la izquierda vemos
El Ministerio Público solicita mordida a cambio de no desechar la investigación, es decir, pide dinero para hacer su chamba. Bueno, pues el 25% dice que siempre pide mordida el MP y el 31% dice que casi siempre pide mordida el Ministerio Público para hacer su trabajo. Y a la derecha vemos que los policías detienen a las personas para inventarles un delito y conseguir un soborno. El 30% dice que siempre detienen para sobornar los policías y el 36% dice que casi siempre. Como usted puede ver, la impunidad y la corrupción casi siempre van de la mano. La gente desconfía de las fiscalías estatales, pero también de la Fiscalía General de la República, porque considera que son instituciones con altos grados de corrupción. ¿Qué tanta corrupción ve la gente en las fiscalías? Bueno, vayamos a la diapositiva 18 para ver la percepción de confianza en fiscalías, en la Fiscalía Federal, en las estatales y en el Ministerio Público. Primero, ministerios públicos y fiscalías estatales. Solo el 11% les tiene mucha confianza, el 46% algo de confianza a los ministerios públicos y a las fiscalías estatales, algo de desconfianza el 23.4% y mucha desconfianza el 18.2% con respecto a las fiscalías. Pero vámonos a la columna de en medio, policía ministerial, judicial o de investigación. Solo 13.7% les tiene mucha confianza, algo de confianza el 45.6%, pero la desconfianza empieza con el 20.9% y mucha desconfianza con el 18.1%. Y finalmente, a la derecha, vemos la valoración que hace la gente con respecto a la Fiscalía General de la República. Mucha confianza, el 13.2%. Como usted puede ver, la mucha confianza es muy poca confianza en los tres casos. En el caso de la Fiscalía General de la República, algo de confianza, aquí sube un poquito, 51.3%, y a lo mejor ahora que se fue Gers Manero sube más. Algo de desconfianza, el 20.4%, más o menos en el mismo rango que los dos anteriores, y mucha desconfianza, un poco menos, 13.5% con respecto al 18.1% de desconfianza en la Policía Judicial y de 18.2% del Ministerio Público. Pero como usted puede ver, no son instituciones que tengan mucha buena voluntad del ciudadano, porque el ciudadano desconfía. Vemos enseguida en la diapositiva 19 la percepción de corrupción en fiscalías federal, estatales y ministerios públicos. Y aquí sí, el señalamiento es muy concreto. En el caso de los ministerios públicos y de las fiscalías estatales, 62.9%, prácticamente 63% de los ciudadanos perciben que los ministerios públicos y las fiscalías estatales son corruptos. En el caso de las policías ministeriales, judiciales o de investigación, según se les denomine, casi 57% considera que son corruptas. Y en el caso de la Fiscalía General de la República, el 57% de los ciudadanos juzgan que la Fiscalía General de la República es corrupta. Y vamos a la diapositiva número 20. Aquí vemos los resultados de esta falta de trabajo profesional y honrado en la Procuración de Justicia. Cuando hablamos de Procuración de Justicia, hablamos de la investigación de los delitos, la persecución de los delincuentes y su captura para ponerlos a disposición de un juez, y los jueces son parte de la administración de justicia, donde se procesa y se sentencia o se declara inocentes a los presuntos delincuentes. Pero la Procuración de Justicia tiene que ver básicamente con la investigación y la detención de los delincuentes para ponerlos a disposición de una autoridad judicial. Vea usted cómo empezamos la cuenta en el 2012 con un promedio de 35.139 delitos por cada 100,000 habitantes en la República en el 2012. Y cerramos el 2024 con 34.918, es decir, un poco más
35, 34, más de 1,000 casos más por cada 100,000 habitantes en el 2024. Y hubo ahí picos impresionantes en el 2013, en el 2014, en el 2017, en el 2018. Baja un poquito, pero vuelve a repuntar en el 2024. Y todo esto tiene que ver justamente con la impunidad y la falta de procuración de justicia. Un amplísimo escenario de delitos están en el fuero común, están en la responsabilidad de las fiscalías y procuradurías estatales, y como usted puede ver, no se atiende adecuadamente este asunto. Los estados con más altos índices de carpetas pendientes por concluir en el cierre del 2024 fueron Coahuila, Baja California Sur, Baja California y Jalisco. Y lo vemos enseguida. Mire usted, aquí observe usted que dice averiguaciones previas determinadas y averiguaciones previas pendientes de concluir. Y vemos con toda claridad que el estado donde hay más averiguaciones pendientes por concluir en el cierre del 2024 es el estado de Coahuila con 99,980. Luego le sigue el estado de Baja California Sur con 77,000, Baja California con 63,000 y en cuarto lugar Jalisco con 49,000. La categoría pendientes de concluir, esto dice el Censo Nacional de Procuración de Justicia, dice que la categoría pendiente de concluir se refiere a los procedimientos registrados en las averiguaciones previas e investigaciones pendientes de concluir al cierre del año, independientemente de que se hayan iniciado en el mismo 2024 o en ejercicios anteriores. Es decir, son asuntos que se vienen arrastrando de años anteriores. Y la categoría determinadas se refiere a las determinaciones y conclusiones efectuadas en las averiguaciones previas e investigaciones, sin importar si éstas empezaron en el 24 o en ejercicios anteriores. Esta primera tabla de la diapositiva 22 tiene los registros más altos en la República. En la siguiente vemos ya registros más moderados, aunque por ejemplo en el caso de Tabasco estamos viendo que cierra el 2024 con un rezago de averiguaciones pendientes por concluir de 25,000, Guerrero con 39,000, Oaxaca con 15,000 y Quintana Roo con 12,000. Hubo estados que no declararon información porque las fiscalías no dijeron que no tenían los datos actualizados y no le entregaron información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el ámbito federal, el delito más frecuente es en materia de armas de fuego y explosivos, en tanto que en el ámbito del fuero común, que atienden las fiscalías y procuradurías estatales, sobresale el robo en todas sus modalidades. Estas dos últimas tablas son muy ilustrativas porque la gente a veces se confunde cuáles son los delitos que unas y otras procuradurías deben combatir. Vamos a la diapositiva 25. Aquí están los principales delitos registrados en carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República. Fiscalía General de la República. Delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales fue lo más alto, con 14,847 en el 2024. Robo en diferentes modalidades, 13,554. Delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados, 6,800, bajó del 23 al 24. Delitos federales contra la salud y delitos en materia de vías de comunicación. Estos son del ámbito federal, pero vea usted en la diapositiva 26 los delitos del ámbito estatal, del ámbito del fuero común, así se les llama. En la diapositiva 26 vemos que el delito del fuero común que tiene mayor repercusión en el país es el robo en todas sus modalidades. Luego, violencia familiar, lesiones, daño a la propiedad, amenazas, delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo. Es decir, el narcomenudeo está en el ámbito de los delitos que le corresponde a las fiscalías
y procuradurías de los estados, como lo podemos ver en la diapositiva 26. Y lo que es muy importante en este caso, y es importante, ahí tiene la diapositiva 26, donde están los delitos del fuero común, los que corresponden prioritariamente a las fiscalías estatales. Como usted ve, sí, va a haber cambios muy fuertes y profundos en la Fiscalía General de la República, pero la reforma y la modificación de la manera como funcionan las procuradurías y las fiscalías estatales y la situación en la que se encuentran de ser o no autónomas es algo que se tendrá que analizar muy cuidadosamente para evitar que los fiscales o los procuradores estatales, amparados en esa supuesta autonomía, hagan lo que se les dé su gana, no hagan bien su trabajo y no le rindan cuentas a alguien. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.